Dice la Biblia que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hice una pregunta, lo dejamos ahí en pauta: ¿qué es el Evangelio? En primer lugar, hermano, el Evangelio ante todo es un mensaje. Es un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cristo murió por nuestros pecados en una cruz. Al tercer día se levantó de entre los muertos, está sentado en gloria, y todo aquel que cree ese mensaje de que Jesús murió por tus pecados y crees ese mensaje, que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje del Evangelio. No tenemos que forzar esa enseñanza. Tenemos que decirla tal cual, sin quitarle nada, sin añadirle nada. Ese es el mensaje del Evangelio. La Biblia dice que esta gente, estos hermanos, luego de esa persecución que sobrevino, por cierto, la primera persecución, y luego fueron esparcidos por diferentes partes, ellos no olvidaron cuál era la responsabilidad que ellos tenían. Ellos no se desenfocaron de la única tarea que Dios les había dado. Ellos estaban claros que a pesar de que había muchas dificultades, ellos estaban claros que tenían una responsabilidad: anunciar, predicar, proclamar el Evangelio. Y es importante entender esto cuando yo decía acerca de lo que nos sostiene es el Evangelio, es porque esto es lo que nos mantiene enfocados en la vida. Estar claros, estar convencidos que este mensaje nos ha salvado. Ahora, el Evangelio también es una persona, la persona de Cristo. Y si esa persona no está dentro de lo que predicamos, no estamos predicando el Evangelio. Necesitamos decirle a las personas que el Evangelio tiene que ver con Cristo, que Cristo es el Evangelio. Porque Él fue quien vino a esta tierra, quien murió por nuestros pecados, quien llevó nuestras maldades y quien se levantó de la muerte para darnos vida, esta esperanza. Así que el Evangelio también es una persona. Entonces es la labor de nosotros como cristianos estar enfocados en esta tarea, porque esta tarea de mantenerte enfocado en el Evangelio es lo que hace, mis hermanos, que tú permanezcas en pie en todo tipo de situación. ¿Lo estás viendo? Ellos fueron esparcidos, pero observamos que ellos no perdieron el enfoque de lo que Dios les había ordenado. Fueron esparcidos, sí, pero andaban enfocados en la predicación del Evangelio. Por eso nosotros quizás no entendamos por qué muchos de esos hermanos que están sufriendo en países donde no se puede predicar el Evangelio y sin embargo están predicando el Evangelio. ¿Por qué hacen eso? Porque ese es el enfoque de sus vidas. Porque eso es lo que lo mantienen a ellos a flote, aunque hay crisis. Porque eso es lo que lo mantiene a ellos arriba, porque es el Evangelio, el poder de Dios sobre una vida. Y Pablo lo dijo. Pablo estaba claro en eso. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Estar claro que Dios me ha salvado me da sentido a mi vida. Sé que no pertenezco a este mundo, que estoy más allá de la expectativa de este mundo.
que voy más allá, cuando yo muera, voy más allá de que mi cuerpo sea depositado en un ataúd y llevado a tierra. No quedaré allí, porque el Evangelio me ha dicho que tengo la esperanza de vida eterna en Cristo. Ahora, hermano, si no tienes claro eso, tu vida permanece en una esfera terrenal. Y todo lo que te sobrevenga en la vida te va a derribar, aunque seas cristiano. Es el Evangelio, es este mensaje lo que nos va a sostener siempre. Es el mensaje del Evangelio que te sostendrá en la crisis, que te sostendrá en cualquier situación, en cualquier crítica, en cualquier circunstancia. Y no te va a importar lo que digan de ti, porque tú sabes lo que es el Evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué nos importa lo que la gente diga de nosotros? ¿Por qué nos importa lo que la gente piensa de nosotros? Porque no estamos enfocados en el poder del Evangelio. Sencillamente. Cuando te importa lo que alguien diga de ti, lo que piensen de ti, recuerda qué está pasando con tu Evangelio. Cuando te importa lo que la enfermedad está haciendo en tu cuerpo, más de la esperanza de lo que Cristo te ha prometido, tienes que preguntarte qué está pasando en el Evangelio, o qué está pasando con el Evangelio. Cuando la crisis te sobrevenga, familiar, matrimonial, financiera, lo que sea, y vas en picada, tienes que preguntarte dónde quedó el Evangelio en tu vida. Es el Evangelio otra vez lo que te va a sostener siempre. Pero tienes que haber creído firmemente esa verdad. Por eso dice la Biblia que ellos fueron esparcidos. ¿Y qué pasó? ¿Se apartaron del Señor? ¿Se vinieron abajo? ¿Se derribaron? ¿Es lo que te muestra la Biblia? No. Dicen que fueron esparcidos. ¿Y qué hicieron? Andaban por todas partes anunciando este mensaje. Y uno pudiera decir, ¿por qué lo están haciendo? ¿Quién que es esparcido puede hacer esto? ¿Quién que es perseguido puede hacer esto? El que es perseguido lo ha perdido todo. Ha perdido su hogar, ha perdido su finanza, ha perdido hasta su familia. De repente la familia es dispersa y unos están por aquí, otros están por allá. El esposo está por un lado, la esposa está por otro lado. Han perdido todo y sin embargo ves a esta gente predicando el Evangelio de Cristo. Cuando miré este pasaje, le pedí al Señor, quiero ser ese tipo de persona. Porque en mi humanidad yo sé que tiendo a irme a pique cuando me vienen los problemas. Y seguramente tú también. Pero es en mi humanidad. Lo que ocurre es en mi humanidad. Y tengo que entender que el Evangelio es más que mi humanidad. El Evangelio es el poder transformador de un mensaje que llegó a mi vida hace más de 35 años. Y no puedo perder de vista eso. Si pierdes de vista eso, serás un cristiano, sí, pero no habrá poder del Evangelio en tu vida. Y ante toda situación vas a desmayar, vas a desfallecer. Y lo más triste y peligroso es que te puedas apartar del Señor y de la iglesia. ¿Entiendes esa amenaza? Por eso tienes que sostenerte en el Evangelio. Ahora, dice la Biblia que Felipe, versículo 5, descendió a la ciudad de Samaria. ¿Y qué hizo Felipe? Predicaba a Cristo. Un hombre que tenía 4 hijas. ¿Sabías eso? Un hombre, si tenía 4 hijas, era un hombre casado. Pero ahora Felipe está en Samaria. Fue uno de los que fue perseguido. Posiblemente Felipe no sabía dónde estaban sus hijas, sus 4 doncellas. La Biblia dice que eran muchachas que tenían dones proféticos. Más adelante en el capítulo 21 de este libro.
¿Dónde estaba su esposa? ¿Pero qué está haciendo Felipe? En un país extranjero, predicando el Evangelio. Y se dice que este fue el primer misionero transnacional, porque de Judea a Samaria. Más difícil todavía. No estás en tu patria, no estás en tu nación. Más difícil todavía. Pero ahí ves a Felipe predicando el Evangelio. Yo digo algo siempre, no me importa que me critiquen. Lo que más daño le está haciendo a los cristianos hoy son las redes sociales. Porque viven entretenidos en esas redes sociales. Tienes que sumergirte en el Evangelio. Tienes que pensar en esto hoy seriamente. Y tienes que orar por esto seriamente. Es el Evangelio lo que te va a sostener siempre. ¿Cómo puede un hombre ver a su hijo muerto y estar frente a ese ataúd con su hijo muerto, con el dolor encima, con la angustia encima, predicando ante una multitud el Evangelio de Cristo? ¿Cómo puede un hombre estar ante el ataúd de su esposa, a la cual amaba profundamente por muchos años, y ahora estar de pie allí predicando ante la gente que Cristo es vida eterna? ¿Cómo puede un hombre hacer eso? ¿Cómo puede una mujer hacer eso? Porque sabe lo que es el Evangelio. Y ahí está Felipe, predicando a Cristo, convencido de esto. No fue movido de esta verdad. Hermano, y quiero decirte algo, porque nos va a tocar en un momento, tarde o temprano, te va a tocar, y me va a tocar a mí, despedirme de los míos, o ellos despedirse de mí. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Qué es lo que te va a sostener en ese momento? ¿Qué es lo que te va a dar esperanza para los días venideros y los días tristes que vendrán? ¿Qué crees tú que es lo que te va a sostener? ¿Que tengas dones, que tengas talento, que tengas ministerio? Nada de eso te va a sostener. Lo único que te va a sostener es esta verdad, que tú hayas creído firmemente en el poder salvador del Evangelio de Cristo. Porque así como he visto hombres y mujeres predicar ante sus seres amados y hablar con la esperanza del Evangelio, también he visto a muchos derribarse y perder la fe y apartarse del Señor después de haber sido usados grandemente por Dios. Ahora no quieren saber nada del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque esa esperanza nunca marcó realmente sus vidas. No importa si usted tenga 5, 20, 30 años, 40 años, no importa, como dicen algunos, yo nací en el Evangelio, ¿qué me importa eso? A mí lo que me interesa es que usted esté firme en creer esta verdad. Cristo murió por ti en una cruz. Casi nada. El Hijo de Dios. ¿Ves eso? El Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Darías tú a tu hijo a morir por otro? Yo dudo que yo daría a mis hijos a morir por otro. Ya, ¿daría yo a mi esposa a morir por otro? Yo dudo que yo daría a mi esposa a morir por otro. Pero Dios envió a su Hijo, su único Hijo, a morir por nosotros.
Y si eso no es amor, ¿qué puede ser eso? Es una dimensión que no entiendo. Es una dimensión incomprensible. El justo muriendo por los injustos. El no culpable muriendo por los culpables. El no pecador muriendo por los pecadores. Yo era el que tenía que estar en esa cruz. Tú eras el que tenía que estar en esa cruz. Y no Cristo. ¿Sabes lo que es ser abofeteado, escupido en la cara, avergonzado, y luego ir a una cruz totalmente desnudo? Sí, Cristo murió totalmente desnudo, para que usted sepa. Las películas nos venden una idea de que Cristo tenía algo puesto para cubrirse. No, hermano. La Biblia dice que sus vestiduras fueron puestas a los pies de los soldados. Ese hombre muere totalmente desnudo, avergonzado en una cruz. Y a nosotros nos molesta que alguien nos ofenda. A nosotros nos molesta que alguien diga algo de nosotros. Y sin embargo el Hijo de Dios soportó todo eso por amor a nosotros. Hermanos, necesitamos madurar en lo que es el Evangelio en nuestra vida. Yo lo necesito, tú lo necesitas. Cuando esa dimensión se logre en nosotros, a nosotros no nos va a importar absolutamente nada lo que pueda pasar. Ni siquiera la muerte, cuando nos sorprende. Porque estamos muy seguros de este mensaje. Y lo irónico es que para poder disfrutar realmente de la vida eterna, tenemos que morir. Tenemos que morir. O sea, esa es una verdad que va a tocar. ¿Entiende eso? Para poder disfrutar totalmente de la vida eterna, un día vas a tener que morir. Ahora, por eso Pablo dice: miremos las cosas de arriba y no las de la tierra. Felipe está allí bien enfocado en Samaria, predicando a Cristo. El Evangelio es un mensaje. Ahora, el Evangelio tiene, número 2, sus demandas. ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál es la demanda? Que creas en el Evangelio. A nosotros nos toca decir: este es el mensaje. Luego viene la demanda. Te toca creer. Debes creer. Debes aceptar este mensaje. Hoy es el día de salvación. Y no estoy haciendo solamente una ilustración. Te estoy diciendo a ti que estás visitando este lugar, que hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día. Esa es la demanda. Una vez, oigan, que hemos entendido este mensaje, el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, somos culpables, pero Él murió para libertarnos de precisamente esa condenación. Resucitó al tercer día, nos promete vida eterna. Si creo esto por la fe, una vez que he escuchado este mensaje, ya no soy ignorante de esta verdad. ¿Me entiendes hoy? Tú que estás aquí, entre nosotros, nos estás visitando, ya hoy tú no eres ignorante de esta verdad. Puedes sí hacerte el indiferente a partir de hoy, pero ya no eres ignorante de esta verdad. Por eso nosotros como cristianos nos toca anunciar el Evangelio, y es tarea de Dios traer a las personas a sus pies. Ayer decía,
a los que estaban angustiados por la salvación de sus hijos: mira, tu tarea es esta: predícale a tus hijos sobre Cristo y el Evangelio, y vive de tal manera que ellos vean que el Evangelio te está transformando a ti. Pero tú ni yo podemos salvar a nuestros hijos. Es una tarea y obra del Espíritu Santo. Si te angustias por eso, tú estás tratando de ubicarte en el lugar de Dios, y eso es idolatría. Otra vez, te toca a ti predicar el Evangelio, decirle a ellos: este es el mensaje, y modelar. Y algunos te van a decir: pero es que tú no eres perfecto, tú no estás siendo perfecto. Tú puedes decirle: es verdad, por eso soy pecador y el Evangelio ha llegado a mi vida, y el Evangelio me está transformando. No que soy perfecto, pero este es el mensaje que me toca a mí como padre decirte a ti. Y ya no hay excusa. ¿Me explico? Predícale a tus nietos. Una pregunta para todos: ¿ustedes están orando por la generación de sus hijos? ¿En qué están orando? ¿Para que Dios les dé un buen empleo? Eso está bien. ¿Para que Dios bendiga su matrimonio? Eso está bien. ¿Para que ellos logren una carrera universitaria? Eso está bien. Yo oré así también. ¿Para que ellos tengan un buen lugar donde vivir? Eso está bien. ¿Para que ellos vivan bien? Eso está bien. Pero más que sobre todas esas cosas, ora al Señor para que ellos vengan a los pies del Hijo de Dios, para que el Evangelio llegue a sus vidas. Porque podrán tener una buena vida, sin embargo van a una destrucción moral algunos. No todos. Podrán tener un buen empleo, sin embargo están vacíos en sus corazones acerca de Cristo. Podrán tener una pareja y esa pareja les proporciona todo, pero también les da mala vida. Pero el Evangelio hace que veamos de otra manera la vida. El Evangelio hace realmente que veamos de otra forma la vida, que entendamos la vida de otra manera, que entendamos nuestras relaciones de otra manera, que entendamos la manera en que trabajamos de otra manera, que entendamos incluso la economía de otra manera, porque sabemos que Dios gobierna por el Evangelio. Y este Evangelio, hermano, es indetenible, nada lo va a detener. Fueron esparcidos y ahora ¿dónde están? En Samaria. Y de Samaria, ¿dónde pasaron? A todo el Asia Menor. Y del Asia Menor, ¿a dónde llegaron? A Europa. Y de Europa, ¿a dónde llegaron? A los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos, ¿a dónde llegaron? A América Latina, Venezuela. Este Evangelio es indetenible, porque es el poder de Dios para transformar la vida. Todas las crisis que yo he enfrentado en la vida y que seguramente quiero enfrentar y enfrentaré, todas las crisis, todos los desafíos en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, con cada una de las situaciones que he enfrentado con mis hijos, en esta iglesia, fuera de esta iglesia, críticas de afuera, críticas de adentro, todo ha sido posible porque estoy tratando de creer en el poder del Evangelio de Cristo. Eso es lo que te va a sostener. Eso es lo que te va a sostener. La gente unánime, versículo 6, ¿qué hacía? Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Pero no pierda de vista esto. Otra vez. La gente atentamente escuchaba ¿qué? Lo que decía Felipe. ¿Qué decía Felipe? ¿Qué decía Felipe? ¿Está conmigo? Versículo 5. Al final, ¿qué decía Felipe? Predicaba el Evangelio, predicaba a Cristo.
Por eso la fe viene por él, oír, y el oír la palabra de Dios. Porque mucha gente viene a veces a una iglesia, a una campaña, y pasan y se emocionan, y luego a los pocos días ya no hay poder de Dios en su vida, porque no han escuchado realmente el Evangelio. Porque el Evangelio hace esto: aceptas este mensaje o lo rechazas, pero ya no eres ignorante del poder de este mensaje. Y por eso hoy oro, y es mi invitación hoy a los amigos que están entre nosotros: hoy tienes que creer este mensaje. Este es mensaje de vida o muerte. Hoy tienes que recibir este mensaje para ti, si estás aquí entre nosotros. Amén. Luego viene el resultado de la predicación del Evangelio. Oyendo y viendo las señales que hacía, usted ve la relación que hay en este versículo 5, 6, perdón. ¿Usted se da cuenta cómo está estructurado este versículo 6? No empieza diciendo, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe, para luego agregar, la gente unánime escuchaba a Felipe. No está estructurado así. Y está estructurado intencionalmente, y lo explico. Las señales seguían al mensaje, no el mensaje siguiendo a las señales. Hermano, mis amigos, tú lo que necesitas en medio de tu crisis, en medio de tu situación y de tu necesidad legítima, no te vayas a ofender por esto, pero te lo voy a explicar. En ese momento, tú no necesitas ser liberado del problema. En ese momento, lo que tú necesitas es a uno que te ayudará a enfrentar los problemas. Porque puntualmente podemos ser librados de un problema y dejar el Evangelio a un lado. Te pregunto, ¿qué va a suceder cuando venga otro problema? Porque estoy seguro que ese no será el único problema que llegará a nuestras vidas. Vendrá un problema, vendrá otro problema, vendrá otro problema y muchos otros problemas. Yo no necesito al momento ser liberado del problema. Yo necesito es uno que me haya salvado de mis pecados, que me dé vida eterna, porque con él miraré la vida de otra manera. ¿Me entiendes? Si quiero las señales, quiero las bendiciones, pero necesito al dador de las bendiciones en mi vida, porque es Él el que me va a socorrer cuando yo me esté hundiendo. Es Él el que me va a dar esperanza cuando todo alrededor se me estremezca y mi mundo se venga abajo. Es Él, en medio de una enfermedad, que me va a sostener. Es Él, autor del Evangelio, es lo que yo necesito, lo que tú necesitas. El Salvador. El Salvador. Latinoamérica tiene una particularidad. Nosotros somos animistas, que significa que estamos mirando por todas partes algo que nos ayude subliminalmente. Y esas cosas por un tiempo ayudan, pero luego nos vamos a desmoronar.
algo que al momento me ayude y me libere y sienta que las cosas ya no están ocurriendo. Yo necesito es esto, tú necesitas es esto, presta atención. Si estoy firme sobre la roca que es Cristo, todo a mi alrededor pudiera estarse desmoronando, pero yo sé que esa roca no se va a desmoronar. Y la roca es Cristo. La roca es Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Por eso, hermano, entiende la relación del verso 6. Felipe anunciaba el Evangelio. Luego Dios, por su bondad, por supuesto, permitió milagros, permitió señales, permitió liberación. Versículo 7. Nota el por qué. No está antes, está luego el por qué. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces. ¿Por qué? Porque esos espíritus inmundos que se habían apoderado de la vida de las personas estaban saliendo de su cuerpo, ellos estaban siendo liberados, porque alguien les puso las manos, porque alguien les ministró, porque alguien le dijo, toma, recibe esto. No. Ellos estaban siendo liberados porque en sus oídos estaba entrando ¿qué? El mensaje, el poder del Evangelio. Y este es el mensaje que libera, aunque nadie nos ministre. Hermano, ¿por qué los cristianos sienten vergüenza cuando pecan y van a Dios a solicitar, ayudar, a decirle al Señor que les perdone? Porque los cristianos saben que el Evangelio es lo que un día llegó a su vida y los liberó del poder del pecado. Y ahora tienen la vergüenza porque saben que eso no es el poder de Dios. Y entonces van a Dios, ¿para qué? Para ser liberados del poder del pecado. ¿Por qué? Porque el Evangelio está en sus vidas. Amén. Si el Evangelio está en tu vida, mi hermano, las cosas son distintas, vistas de otra perspectiva, vistas de otra manera. Resultados del Evangelio. Versículo 8. ¿Qué te dice la Biblia? Había gran gozo en aquella ciudad. Me hace recordar a este señor que se subió al árbol, Zaqueo había escuchado hablar de Cristo, pero no lo había visto. Y ese día, su vida, esto fue una crisis vivencial en él. Eso fue un día de crisis vivencial. Él decidió paralizar todo en su vida, con solo una idea muy clara, determinante en su cabeza. Necesito ver quién es este hombre. Así que ese día Zaqueo paralizó todo. Llamadas telefónicas, agenda de cualquier tipo. No estoy para nadie. Estoy enfocado en esto. Necesito ver a este hombre. Se subió a un árbol. Jesús pasó. Multitudes iban con él. ¿Y qué hizo el Señor? Se detuvo. Lo vio. ¿Y qué le dijo? Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa. Gloria a Dios. Porque hoy la salvación ha llegado a ti.
Gloria a Dios. Ese hombre bajó del árbol, fue con el Señor lleno de gozo. ¿Y qué dijo Zaqueo? Señor, si yo he defraudado a alguien, se lo devolveré 3 veces. ¿Nació esa idea de Zaqueo? No. El Evangelio cambia y transforma las vidas. El Evangelio cambia y transforma las vidas. Hermano, al momento tú puedes mirar que todo tu mundo alrededor se está desvaneciendo, está fuera de control. Pero si tu mente se mantiene enfocada en el Evangelio y tú has experimentado la presencia de Dios, otras oportunidades donde has visto el poder de Dios tomando control de todo lo que está descontrolado y poniendo orden en ese momento, enfocado en el Evangelio, tú mismo vas a decir: Señor, todo está fuera de control en este momento, pero yo sé que en un momento todo volverá otra vez bajo control, porque tú, Señor, estás en mi vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Devuelve hacia Dios y Dios te recuerda que eres su hijo, que te ha salvado, que el mundo no tiene poder sobre ti, que el diablo no tiene poder sobre tu vida, que las circunstancias, por más difíciles del momento, no te van a destruir, porque tú estás sostenido por el poder de Dios. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Evangelio, cuando transforma una vida, esa persona, sí, no va a cambiar de la noche a la mañana, ciertamente, porque es el proceso de santificación. Pero esa vida comienza a dar pasos hacia Dios, hacia Dios, hacia Dios. Y su mundo comienza a ser transformado. Ese hombre maltratador comienza a ser distinto. Esa mujer que no ha creído en el Evangelio comienza a ver un hombre diferente. Los hijos comienzan a ver que algo está sucediendo. El Evangelio ha llegado a esa vida. El Evangelio ha llegado a ese hogar para siempre. Invito a orar a mi hermano esta mañana y confiar en esta esperanza siempre. Vamos a orar. Acompáñenme en oración esta mañana.